y del parto, que se conoce como puerperio. El puerperio es un número de días que corresponde aproximadamente a 42 días o 6 semanas, que se inicia después del alumbramiento, o sea, de la salida de la placenta, y que se caracteriza por cambios fisiológicos que consiguen que los órganos de la reproducción vuelvan a su estado anterior al embarazo. Esto, como todos lo sabemos también, no se da pues 100%. O sea, los cambios que se han producido durante el embarazo no vuelven como eran antes, una vez pasado la etapa del parto. Siempre quedan algunas huellas o cicatrices que algunas se ven y otras no se ven. Por ejemplo, ¿no? Casi la mayoría de las mujeres que se embarazan hacen estrías, y esas estrías después del parto no se borran. Pueden cambiar de características, de color, etcétera, pero no se borran. Lo mismo que el relajamiento, del suelo pélvico, por ejemplo. Que a la larga, si no se hacen ejercicios, algún método para recuperar su elasticidad, su tonicidad, van a llegar a los prolapsos. Muy bien. He tocado algunos puntos que considero que son muy importantes en el puerperio. Entre esas etapas importantes está el puerperio inmediato, o sea, las primeras 24 horas después del parto, de las cuales las dos primeras horas después del parto son críticas importantísimas, ¿no? Porque son esas dos primeras horas que nosotros podemos detectar hemorragias postparto que, como ya se les ha dicho varias veces a ustedes durante sus clases y el día de ayer en la conferencia que se dio sobre las claves, son las primeras 2 horas después del parto, se considera el cuarto periodo del parto. Es una etapa en que requiere una vigilancia muy, muy, muy meticulosa, muy puntual, porque a veces nos confundimos, ¿no? Pasamos visita en una sala de puerperio inmediato y vemos a las pacientes que están, uno las ve echaditas, las ve tranquilas, dormidas, ¿no? Y le preguntamos a veces a la obstetriz o quien esté ahí, ¿cómo están esas pacientes? Ay, doctor, pobrecita, toda la noche ha estado de trabajo de parto, está descansando. Mucho cuidado con eso. Ustedes personalmente tienen que acercarse y controlar cómo están sus funciones vitales, sus funciones biológicas, si el útero está contraído, cómo está el sangrado vaginal, etcétera. Mucho cuidado con eso de que está agotada la paciente y que está descansando, porque a veces descansan y ya no se vuelven a despertar. Luego del puerperio inmediato es otra parte del puerperio propiamente dicho es el mediato, que es desde las 24 horas hasta los 7 días después del parto. Y finalmente el periodo tardío, que corresponde desde el 8º día hasta los 42 días postparto, es el promedio en que la mujer se recupera. Vamos a ver algunos aspectos, no todos, de lo que significa el puerperio. Uno importante es la involución uterina, o sea, la disminución del tamaño del útero conforme van pasando los días. Una vez que se ha expulsado la placenta, generalmente el útero se retrae y se sitúa aproximadamente el fondo uterino a la altura del ombligo o un poco por debajo. 5 o 7 días después se puede palpar aproximadamente a la mitad de la distancia entre el ombligo y el pubis. Alrededor del 10º día corresponde más o menos a la altura que tenía un útero de 12 semanas de gestación, o sea, a nivel de la sínfisis del pubis. Y al final de la segunda semana, o sea, los 14 días, ya no se debe palpar a través de la pared abdominal porque ya se encuentra dentro de la pelvis. Ustedes ven en este esquema cómo va variando la altura uterina de acuerdo a los días que están pasando. Otro aspecto importante en la recuperación de la función de los órganos
de reproducción es la regeneración endometrial. A los 2 o 3 días después del parto, la decidua ha formado o forma ya dos capas, una capa basal y una capa superficial. La capa superficial es la que se necrosa y se desprende formando parte de lo que se llaman los lóculos. Y la capa basal es la que permanece íntegra y originará el nuevo endometrio. La regeneración endometrial, es rápida, con excepción del sitio de inserción placentaria. A veces ocurre que el útero no se contrae en la medida que conocemos, ¿no? Y se produce lo que se conoce como subinvolución uterina, o sea que el útero no se ha contraído como debiera. Cuando esto ocurre, o se acompaña de loquios prolongados y hemorragia uterina irregular o excesiva. El útero es más grande y blando que lo esperado y puede deberse esto a retención de restos y o infección pélvica. En un 33% de los casos se describe que es por infecciones a Clamidia trachomatis, que se puede tratar con doxiciclina o acitromicina. Otro aspecto importante en el puerperio es considerar que puede haber hemorragias que son significativas y preocupantes para la paciente y por supuesto para el médico tratante, ¿no? Esto se conoce como hemorragia puerperal tardía. Esta hemorragia se presenta desde las 24 horas de ocurrido el parto hasta las 12 semanas postparto. Puede darse hasta en 1% de las puérperas y es, como ya le dije, de inicio muy súbito y en gran cantidad. Puede deberse a que hay una involución anormal en el lecho placentario, puede deberse a que hay retención de algún fragmento de placenta que se ha necrosado y a la cual se ha adherido fibrina, formando lo que se conoce como pólipo placentario. O también puede deberse a algún problema de coagulación, ¿no? Como por ejemplo a la enfermedad de von Willebrand. O sea, secundaria a la enfermedad de von Willebrand puede haber un sangrado puerperal tardío. El tratamiento mediante oxitóxicos, antibióticos si se sospecha infección y aspiración de preferencia MEU, por supuesto por un experto si se observan coágulos mediante ecografía. Los lóquios, ¿qué son los lóquios? Los lóquios es la secreción que sale a través de la vagina y que viene del útero, ¿no? Está formada principalmente por una decidua, por la decidua desprendida, necrótica, glóbulos rojos, glóbulos blancos de diferente tipo, células epiteliales, bacterias, etc., ¿no? Los primeros días los lóquios son hemáticos, son rojos, por eso se les conoce como loquia rubra. Luego de 3 o 4 días disminuye su color, empalidecen, pero continúan siendo serohemáticos, es lo que se llama la loquia cerosa. Y después del 10º día, más bien su coloración es amarillenta. Son lóquios cerosos, se le conoce como loquia alba. No confundir este color de los lóquios con alguna infección. Esto puede persistir, estos lóquios pueden persistir a veces 4, incluso hasta 8 semanas después del parto. No hay que preocuparse mucho por esto y explicar a la paciente. En la vagina, los cambios que se observan son principalmente a la tercera semana. A la tercera semana después del parto se observa que van reapareciendo las rugosidades de su epitelio. En el postparto inmediato toda la vagina por supuesto es lisa y está hinchada, está edematosa y su apariencia histológica es normal entre la 6ª y 10ª semana postparto. En cuanto al himen, este cicatriza dando lugar a lo que se conoce como carúnculas mirtiformes. En el ovario es importante conocer los cambios que se producen. Esto es lento, la restitución de la función ovárica es muy lenta. El retorno de la menstruación es variable y depende que le den de lactar o no. Las mujeres que están dando de lactar, las que no están dando de lactar, pueden comenzar a menstruar entre la 5ª y 6ª semana postparto.
pero las que están dando de lactar pueden estar en amenorrea, lo que se conoce como la amenorrea de la lactancia, y que sirve también como método anticonceptivo. Ocurre generalmente los 6 primeros meses. El método del MELA, el método de la lactancia. Los primeros ciclos después de un parto o después de un aborto son generalmente monofásicos y anovulatorios. El nivel de prolactina va a descender muy pronto cuando no se da de lactar, y desde la 4ª semana es posible volver a ser fértil cuando no se da de lactar justamente. En las mamas también los cambios son notorios. Generalmente entre el 2.º y 4.º día están ingurgitadas, vale decir, están aumentadas de volumen, están muy tensas, ¿no? Y incluso muestran un color en la piel levemente azulino. La paciente siente como que pesan sus mamas y siente muchas de ellas un poco de dolor, ¿no? Los lóbulos mamarios han crecido por aumento del número y tamaño del alveolo, por proliferación vascular e hiperplasia en los conductos. En cada lóbulo, el grado de dilatación y secreción de los alveolos varía. La secreción de calostro es hasta los 5 días. Ustedes en esta lámina pueden observar los alveolos, ¿no? En un corte transversal que está con la letra A, y en la letra M ven un alveolo rodeado como una red muscular, que es en la cual al contraerse por efecto de la oxitocina, permite que la leche salga a los conductos, y así de todos los alveolos hasta el conducto que lo va a llevar hacia el pezón, hacia la parte externa. ¿Qué es el calostro? Es importante el calostro, es sumamente importante el calostro. Se dice que el calostro es la vacuna universal porque posee anticuerpos, tiene un alto contenido de inmunoglobulinas y protege al recién nacido contra los microorganismos intestinales. O sea, el calostro es sumamente importante para la salud del bebé. Es un líquido amarillento que se inicia o se observa después del parto y contiene más minerales y aminoácidos incluso que la propia leche materna, y persiste unos 4 o 5 días. La leche. La leche humana es una suspensión de grasa y proteínas en una solución de carbohidratos y minerales. Una madre lactante puede producir hasta 600 mililitros de leche por día, y si tiene gemelos puede producir incluso un poco más. Forman parte de la leche proteínas como la lactoalbúmina alfa, la lactoglobulina beta y la caseína. Contiene también todas las vitaminas excepto la vitamina K. Se ha identificado en la leche el factor de crecimiento epidérmico, en el suero, que facilita el crecimiento y la maduración de la mucosa intestinal del recién nacido. La lactancia es pues el acto de tomar la leche por parte del neonato, ¿no? Es su alimento ideal. El alimento ideal para el neonato es la leche de su madre, de la leche materna. No es la leche que viene en polvo, ni nada que se le parezca. La leche de la madre es el mejor alimento para el recién nacido. Proporciona nutrientes, factores inmunitarios y sustancias antibacterianas. ¿Cuáles son los beneficios que produce la lactancia en la madre? Uno de los más importantes es que las mujeres que han dado de lactar, o sea, que han amamantado, tienen menor riesgo de padecer cáncer mamario. Sus hijos, cuando son adultos, van a desarrollar mayor inteligencia, va a haber menor retención de peso después del parto y un riesgo 23% menor de cardiopatía coronaria. ¿Cómo debe ser la atención durante el puerperio? En el puerperio inmediato, como ya les mencioné, se debe observar mínimo 2 horas a la puérpera reciente.
porque es en ese momento en que se presentan complicaciones como la hemorragia, como ya se ha mencionado. Por eso es absolutamente necesario controlar estrictamente las funciones vitales, el tono del útero y el sangrado genital. El puerperio inmediato, después de pasadas las 2 horas, implica el traslado de la paciente a un ambiente más adecuado, donde estará junto con su recién nacido, donde se le controlará sus funciones vitales cada 8 horas, habrá un control constante de la madre, referente a sus funciones biológicas, al color de la piel, de las mucosas, el abdomen, la contractura del útero y monitoreo de los glóculos y cómo está la episiorrafia si es que le han hecho episiotomía. Siempre se aprovechará esta oportunidad que la madre está hospitalizada para fomentar la lactancia y enseñar a las madres a las que son primerizas como la mejor forma de dar de lactar. Bien, hay un aspecto que he querido pasarles un pequeño video, un aspecto importantísimo que a veces olvidamos. Todos los que trabajamos en la especialidad nos olvidamos de ese aspecto que es importantísimo. Me refiero al aspecto emocional. ¿Qué es lo que ocurre en una mujer que ha dado a luz? ¿Cómo se siente ella cuando ya llega a su casa y, como dice en este video que van a ver ustedes a continuación, que es muy corto, cómo se siente ella que pese a estar rodeada de todo el cariño, de todo el amor, se siente muy sola? Vamos a ver el video. Bienvenidos a Living Suavinex. Hoy Lucía Galán nos hablará sobre el posparto. Hola, mi nombre es Lucía Galán, soy la autora del blog de luciamipediatra.com y hoy vamos a hablar de un tema que para mí ha sido una espinita, que es el posparto. ¿Quién nos prepara para la maternidad? ¿A vosotras alguien nos ha preparado? ¿Y a vosotros? ¿Alguien nos contó realmente el tsunami emocional que suponía dar a luz? Mira, yo cuando tuve a mi primer hijo, llevaba 3 años ya trabajando en un hospital y ni una sola clase en la facultad se dedicó al posparto. Ni siquiera mis compañeros adjuntos veteranos me dijeron lo que suponía esas primeras semanas, ese primer mes después de dar a luz. Ni siquiera mi madre, que la tengo en un pedestal y que fue una mujer súper nutritiva desde el punto de vista emocional, me alertó de lo que iba a ser esos primeros días. Nadie nos cuenta lo que es el posparto. Llegas a tu casa con tu bebé, te piensas que lo que más te va a preocupar van a ser los puntos, la episiotomía, la lactancia, y no. Estás rodeada de gente y sin embargo te sientes sola. Todo el mundo está celebrando el feliz acontecimiento menos tú. Todo ha salido relativamente bien, tienes un bebé sano en brazos, tú estás bien y sin embargo no tienes la misma energía que tiene todo el mundo que te rodea. Como nadie te ha hablado de ello, te sientes culpable. Dices, ¿por qué? No tengo derecho para sentirme así. Así me sentí yo doblemente culpable, porque ya era pediatra, porque por mis manos habían pasado infinidad de madres, de padres y de bebés, y no había sido capaz de reconocer esta cantidad de emociones que nos aplastan los primeros días. Yo siempre digo, ¿no sería mucho más fácil que en las clases de preparación al parto, en lugar de tanto pujo y tanto ejercicio de hipopresivo y todo esto que está fenomenal, de verdad, pero ¿no sería más fácil que nos prepararan emocionalmente, que hablaran con nosotras, que hablaran con nuestras parejas, que nos dijeran tranquilas? Esto es una fase por la que pasan la inmensa mayoría de las mujeres. No vas a reconocer tu cuerpo, no pasa nada, no te agobies, no te mires a los espejos. No vas a reconocer tampoco a tu pareja. Yo siempre digo que el posparto es la época de la vida en pareja en la que te divorcias y te reconcilias 3 veces en el mismo día. Es así, pero todo pasa. Se trata de
intentar que nos hagan la vida un poquito más fácil esos días, hasta que nuestras hormonas se estabilizan, hasta que físicamente nos encontramos mejor, hasta que conseguimos adaptarnos a nuestra nueva vida, a la nueva vida de nuestro bebé. ¿No sería mucho más fácil que entre las amigas nos lo dijéramos, nos advirtieran de lo que estamos a punto de vivir? Y desde luego, ¿no sería mucho más fácil que nosotras ahora, que ya lo sabemos, se lo digamos a nuestras hijas cuando llegue el momento? El posparto pasa, son 2, 3, 4 semanas difíciles, pero luego se sale y en ese momento de verdad es cuando te reconoces como madre, cuando de verdad sientes todas las maravillas de la maternidad, todo lo que te habían contado, y cuando entras en esa fase de enamoramiento por tu bebé, que no puedes dejar de hablar de otra cosa más que de tu bebé, de tu pareja, y hacer todo juntos. Pero antes tenemos que pasar por ese túnel, pasamos todas, así que mucho ánimo para las que estéis todavía esperando y un beso fuerte, fuerte, fuerte. ¡Mua! Bien, espero con este video, que ha sido muy explícito, que no olviden ese trabajo extra, entre comillas, que ustedes tienen que hacer con toda mujer que está en el trance ya de haber pasado por el parto y que está recuperándose de ese evento tan maravilloso que es dar a luz. No se olviden de los aspectos emocionales. Muy bien, ahora vamos a hablar del puerperio patológico. Hay una tríada que se conoce como tríada materna mortal, que son los eventos o las complicaciones que pueden llevar a la muerte a nuestras madres. La hemorragia obstétrica, que ustedes ampliamente la han conocido a través de sus clases, y el día de ayer también, que ha sido una exposición muy buena, excelente, qué lástima que muchos de ustedes lamentablemente no han asistido. El segundo tema importante, la segunda patología importante que produce mortalidad materna elevada es la preeclampsia. Y en tercer lugar está la infección puerperal, o que antiguamente se le conocía como la fiebre del parto o fiebre puerperal. ¿Cuáles son las causas principales de infección puerperal, que es el tema que vamos a tocar hoy día? Obviamente no vamos a tocar todos esos temas que ustedes ven en esta lista, nos faltaría tiempo. Vamos a tocar algunos de esos temas nada más. Como ven ustedes, la lista es larga, pero las más frecuentes son la endometritis puerperal, las infecciones tanto de la episiotomía como de la herida operatoria de las cesáreas. También pueden producir fiebre, la ingurgitación mamaria, por supuesto la infección de la mama o mastitis, infecciones urinarias, y ya un poco más raras, la tromboflebitis pélvica séptica, la fascitis necrosante o fasciitis necrotizante y el flemón parametrial. Todas estas condiciones pueden alterar gravemente la salud de las madres, incluso llevarlas a la muerte. Bien, antes de tocar el tema propiamente, yo creo que es importante hablar acerca del doctor Ignaz Philips Semmelweis. A propósito, que el 15 de octubre, no sé si saben ustedes, el 15 de octubre es denominado por la Organización Mundial de la Salud el Día Mundial del Lavado de Manos. El lavado de manos es quizá la mayor contribución que la medicina ha hecho a la salud de la gente. El lavado de manos, algo que ustedes actualmente con esta epidemia del coronavirus, todos los días y a toda hora escuchan y vuelven a escuchar. Sin embargo, no se cansen, no solo de lavarse las manos, por supuesto ustedes, sino de recomendar a todos sus familiares, a todos sus amigos, a quien vean, que se laven las manos constantemente. Bueno, uno de los pioneros en el lavado de manos, que quizás fue un poco víctima de eso mismo, como van a ver ustedes, fue este doctor húngaro,
el doctor Ignaz Philips Semmelweis, que nació en el año 1818, o sea, hace casi 200 años, algo más de 200 años que nació Semmelweis en Hungría, ¿no? Y estudió medicina en Hungría y después se fue a Viena, que era la capital de Austria, que poco después se convertiría en el Imperio Austrohúngaro. Les decía que a trabajar en el Hospital General de Viena, donde se especializó en obstetricia, en gineco-obstetricia. Entonces, él observó, Semmelweis observó con mucho pesar que 1 de cada 4 mujeres, y a veces más, que daban a luz, morían de fiebre del parto. Sin embargo, le llamó más la atención que morían más en la sala donde estaban médicos y estudiantes de medicina. En el hospital de Viena había 2 salas. Una sala que estaba a cargo de médicos y estudiantes de medicina y una sala 2 que estaba a cargo de matronas, o sea, las actuales obstetras, obstetrices, y que estaba a su cargo de ellas y de estudiantes para matrona, que en la sala donde estaban los médicos y estudiantes de medicina la mortalidad era el triple o el cuádruple de lo que era en la otra sala. Entonces, él comenzó a preocuparse, ¿no? Y tratar de encontrar a qué se debía eso. Porque esto llegó, había épocas en que ya tomaba ribetes de escándalo, porque había mujeres que si sabían que les tocaba ir a dar a luz en la sala de los médicos, preferían dar a luz en la calle, porque se había pasado la voz o era conocido que si daban a luz en esa sala, iban a morir. La mortalidad por la llamada fiebre del parto, fiebre puerperal, era altísima. Entonces Semmelweis continuó investigando y sospechó, al darse cuenta, que los médicos y estudiantes de medicina, antes de atender a las puérperas, ¿no?, que hacían autopsias. O sea, después de hacer las autopsias, se iban a pasar visita, a observar a las pacientes que estaban en la sala, atender sus partos, etc. Entonces, él encontró que podía haber una relación, ¿no?, una relación entre los médicos que hacían las autopsias y el fallecimiento de las pacientes recién que acababan de dar a luz. Y que esto podía deberse a partículas cadavéricas que de repente llevaban en las uñas o en las manos que mal lavadas, ¿no? Era una época, estamos hablando del año 1856, 57, era una época en que no se sabía que existían los microbios, donde no se sabía qué era lo que producían las infecciones. Se le echaba la culpa a los vapores que a veces, fétidos, que a veces circulaban en los hospitales, al cual lo llamaban miasmas, ¿no? O se echaba la culpa, a veces incluso se pensó que el ruido de la campanilla que hacía un acólito, que hacía un monaguillo, delante de un sacerdote que iba a dar los santos óleos a las mujeres moribundas, ese ruido de la campanilla era lo que provocaba la muerte en muchas de las pacientes. Y así una serie de creencias, pero todos los cambios que se hicieron para evitar que los sacerdotes pasen por otras partes, que no haga sonar la campana, etcétera, etcétera, no daban resultados. Seguían muriéndose las mujeres jóvenes, ¿no? Generalmente de cada 4 se moría 1 o más. Muy bien. Entonces, Semmelweis dedujo, ¿no?, dedujo de una forma muy audaz, si se quiere, muy perspicaz, que había algo que se llevaba de los cadáveres en los cuales se le hacía autopsia a la atención de las pacientes, y era lo que de alguna manera se producía la infección por ese traslado de partículas cadavéricas. Entonces, él instauró una metodología que consistía en el lavado de manos, ¿no? En el lavado de manos. Muy bien. Vean ustedes en este cuadro
como la curva superior es la que corresponde a la sala donde atendían médicos y estudiantes de medicina, y la curva inferior donde atendían las matronas. Vean ustedes la diferencia, donde se morían más en la parte superior, ¿no? La siguiente. Observen acá cómo cuando Semmelweis, ¿no? Comienza a hacer promoción y obligar a que todos los médicos y estudiantes de medicina que trabajaban en esa sala se laven bien las manos y después se hagan como un enjuague con hipoclorito de calcio. El hipoclorito de calcio es pariente pues, muy cercano de nuestra lejía, que es hipoclorito de sodio, y que se usa actualmente para desinfectar piscinas. Ustedes vean cómo en esta curva, en el año 1847, vean ustedes cómo cae la cifra, cómo cae la mortalidad a niveles bajísimos, ¿no? Gracias a las indicaciones que daba Semmelweis de lavado de manos antes de atender a los pacientes y después de atender a las pacientes. Sin embargo, este hecho, tan elemental aparentemente, ¿no? No fue del agrado de sus colegas médicos, a quien Semmelweis en algún momento sugirió que ellos eran los culpables de que se mueran las mujeres, ¿no? Y eso, por supuesto, no les hizo ninguna gracia, y Semmelweis fue ignorado, fue rechazado y hasta ridiculizado. O sea, le hicieron la vida imposible a Semmelweis. Otro hecho importante que él observó es que un amigo suyo que era patólogo, en una forma circunstancial, se cortó un dedo y terminó falleciendo y presentando los mismos accesos que tenían las mujeres que fallecían por fiebre de parto. Entonces, esto confirmó la idea de que había pues una relación entre lo que ocurría en la sala de autopsias y lo que ocurría en la sala de hospitalización que estaba a cargo de médicos y estudiantes de medicina. Vean ustedes, este es el lavatorio donde obligaba a Semmelweis a que todo el personal que examinara y después de examinar a las pacientes se hiciera su lavado de manos con agua y una solución de hipoclorito de calcio. En algún momento Semmelweis, como les dije, fue rechazado, fue ridiculizado, hasta que tuvo que dejar el hospital de Viena y regresar a su Budapest. Y en Pest, en un hospital que se llamaba San Roque, ahí puso en práctica todas estas ideas de lavado de manos. Al final, lamentablemente, a Semmelweis también tuvo que alejarse de este hospital y estuvo viajando en las capitales de Europa, dando a conocer este hecho, pero igual no tuvo mayor influencia, no tuvo mayor eco. En algún momento escribió esto que ustedes leen, ¿no? Cuando dice, ¿no? Cuando reviso el pasado, solamente puedo disipar la tristeza que me invade, imaginando ese futuro feliz en el que la infección será desterrada. La convicción de que ese momento tiene que llegar, inevitablemente tarde o temprano, alegrará mi hora de morir. Semmelweis falleció relativamente joven, falleció a los 47 años, 2 semanas antes, ¿no? Por estos problemas entró en un estado de depresión y fue hospitalizado en un sanatorio mental, o sea, en un manicomio, si se quiere, ¿no? Y como él no quería, a la fuerza lo llevaron y en ese forcejeo fue herido Semmelweis y igualmente contrajo una infección que lo llevó a la muerte. A los 14 días de haber ingresado al sanatorio mental, murió Ignaz Semmelweis a los 47 años de edad. Luego de esto, les voy a pasar también otro video. No se preocupe, toda la clase no va a ser puros videos, pero creo que es interesante porque repite de alguna forma, pero en algo más ordenado, lo que fue la vida de Ignaz Philipp Semmelweis, si se quiere,
que actualmente es, por supuesto, en Hungría tiene muchas estatuas, la Facultad de Medicina tiene su nombre, es reconocido mundialmente, ¿no? Semmelweis junto con Lister, junto con Pasteur, junto con Koch, etcétera, son reconocidos genios de la medicina y grandes precursores. Muy bien, ahora quiero que observen este video, que es muy interesante y que en forma quizá más ordenada van a ustedes escuchar respecto a la vida y obra de Ignaz Semmelweis. Vamos a ver en esta sección la aportación de una de las principales figuras en la prevención de la enfermedad infecciosa, de Ignaz Semmelweis. La infección tras el parto era una afección muy corriente en las mujeres que acababan de parir. Cuando la placenta se desprende de la pared del útero, los vasos que habían alimentado al feto a través de la placenta quedan abiertos y poco a poco se van contrayendo. Mientras están abiertos, en el caso en que la mujer sea explorada por personas cuyas manos no hayan sido desinfectadas, los microorganismos llevados por estas manos pueden, a través de esos vasos abiertos, introducirse en el torrente sanguíneo de la mujer, producirle una infección generalizada, la llamada infección posparto o sepsis puerperal, y llevarla sin tratamiento con mucha frecuencia a la muerte. Una de cada cuatro mujeres que habían parido hasta mediados del siglo XIX morían por esta causa. Pensando que este mecanismo que he explicado era el origen de la enfermedad, un ginecólogo, un médico estadounidense, Oliver Wendell Holmes, pensó que si las manos se lavaban con una solución desinfectante, agua clorada, antes de explorar a las mujeres, la infección disminuiría. No consiguió, eran los años 40 del siglo XIX, que su procedimiento antiséptico se extendiera. Otro médico, ginecólogo, que lo intentó fue el obstetra húngaro Ignaz Semmelweis. Semmelweis trabajaba como obstetra en el Hospital General de Viena. En las dos salas de obstetricia en las que trabajaba en este hospital, él vio que el número de muertes por sepsis puerperal era muy diferente en las dos salas. En la primera, entre el 10 y el 20% de las mujeres ingresadas que parían fallecían por sepsis puerperal, mientras que en la otra sala lo hacían un 3%. Vio que la única diferencia entre ambas salas es que la primera estaba a cargo de médicos y de estudiantes de medicina que hacían las prácticas en esa sala de obstetricia, mientras que la segunda sala estaba a cargo de matronas y de estudiantes de matrona. La única diferencia en el mecanismo de actuación en el día a día de ambos colectivos de sanitarios era que los médicos y los estudiantes de medicina a primera hora de la mañana hacían las autopsias de las mujeres que habían muerto la noche anterior, la gran mayoría de ellas por sepsis puerperal. Y a continuación pasaban a la sala de obstetricia para pasar visita a las mujeres que acababan de parir. Mientras que las matronas y las estudiantes de matrona no realizaban autopsias. Por tanto, pensó que había algo que los médicos y los estudiantes de medicina trasladaban en sus manos de la sala de autopsias a la sala de obstetricia y al cuerpo de las mujeres con sus manos, materia cadavérica, carne en putrefacción. Tengamos en cuenta que son los años 50-60 del siglo XIX, un periodo en el cual todavía no se ha demostrado que la infección posparto sea producida por microbios. Es anterior a la teoría microbiana. Por tanto, es una idea que vemos en la que se habla, y así lo expone Semmelweis, de materia cadavérica, de sustancias venenosas en las manos. Para evitar esta transmisión de infección, empieza a trabajar, a investigar sobre su idea, que se le confirma cuando un forense del Hospital de Viena fallece por una infección generalizada que contrae cuando, realizando la autopsia de una mujer que había muerto por sepsis puerperal, se pincha con la punta del escalpelo.
A partir de esta herida que se hace en el dedo, Koleska desarrolla una infección generalizada que acaba con su vida. Cuando se le realiza la autopsia, Semmelweis comprueba que en su organismo tiene el mismo tipo de lesiones que tenían las mujeres que habían muerto por sepsis puerperal. Una serie de abscesos de colecciones de pus diseminados por todo el organismo sobre muchas de las vísceras internas. Esto le refuerza su idea de que hay una sustancia cadavérica que es transmitida desde el cuerpo de las mujeres a las que se les había realizado la autopsia en las manos hasta el cuerpo de las mujeres que son exploradas cuando acaban de parir. Para evitar esa transmisión de la enfermedad infecciosa, Semmelweis obliga a todos aquellos que trabajan en su sala a lavarse las manos con una solución desinfectante con agua clorada antes de explorar a las mujeres. Con ello consigue que la mortalidad por sepsis puerperal en su sala baje de ese 10 a 20% que tenía a un 1%, incluso por debajo del 3% que había en la sala a cargo de las matronas. A pesar de estos resultados tan evidentes, su práctica no es aceptada. Él está, y se le dice y se le acusa de ello, atribuyendo a los médicos, acusando a los médicos de provocar la muerte de sus pacientes, con algo que todavía no está aceptado, que es esa transmisión de la enfermedad infecciosa. No hay una teoría, como va a ser la teoría microbiana, que sustente la presencia de microorganismos. Recordemos que Ignaz Semmelweis habla de materia cadavérica, de sustancia putrefacta. Por tanto, el director del hospital le restringe la actividad clínica y su situación se hace muy difícil en el hospital, que acaba abandonando, pasa a trabajar al hospital de Budapest, a su país natal. En él vuelve a poner en práctica su método con buenos resultados y escribe un tratado sobre la etiología de las enfermedades infecciosas en la mujer posparto, de la sepsis puerperal, en el que recoge todas sus observaciones. Esta obra recibe fuertes críticas por los mismos motivos, incluso de grandes personalidades científicas del momento, como el anatomopatólogo Rudolf Virchow. Semmelweis no acepta las críticas, hombre de carácter difícil, deja también el hospital de Budapest, empieza a vagar por diferentes países europeos, a trabajar en diferentes hospitales, siempre originando el mismo rechazo, y acabó demenciado. Sus últimos días los pasó en un hospital para enfermos mentales y falleció de una infección generalizada. Paradójicamente, la misma enfermedad que había tratado de evitar. Se pinchó con una navaja en el dedo y a partir de esa herida desarrolló una infección generalizada y falleció. Unos años después, en 1871, durante un congreso que se celebraba en la Real Academia de Medicina de París, un ginecólogo, Édouard Hervier, criticaba duramente, durante su comunicación, la teoría de los gérmenes como causa de la sepsis puerperal. Le interrumpió uno de los asistentes, se levantó, acudió a la pizarra y dibujó una hilera de puntos. Se volvió hacia Hervier y le dijo: «Señor, aquí están sus gérmenes». Era Louis Pasteur, el bacteriólogo que había demostrado que gérmenes llamados estreptococos eran la causa de la sepsis puerperal. Bien, estimados alumnos, como ustedes han escuchado, Ignaz Semmelweis pues, es un médico, realmente un ejemplo. Bien, vamos a continuar la clase con las otras patologías que les he mencionado, las más importantes, las más frecuentes. Una de ellas es la infección urinaria postparto. La infección urinaria postparto tiene una serie de factores que la condicionan, que hacen que este problema sea relativamente frecuente. Uno de ellos ocurre en la vejiga, ¿no? La vejiga está sobredistendida, hay un vaciamiento incompleto y eso da lugar a un exceso de orina residual que condiciona con mucha frecuencia bacteriuria.
las pelvis renales y los uréteres están dilatados y hay edema alrededor de la uretra, lo que también contribuye a la retención transitoria de orina. La infección urinaria en el puerperio puede ser una infección urinaria alta o una pielonefritis, o baja solamente cistitis, uretritis. Los factores que condicionan esto son, pues, cuando los partos son muy prolongados o traumáticos, cuando la paciente por algún motivo tiene sonda vesical por más de 24 horas, cuando tiene antecedentes la paciente durante la gestación de infecciones urinarias, o cuando hay una infección en la episiotomía. El cuadro clínico depende si es infección urinaria, infección del tracto urinario baja o alta, ¿no? Cuando es alta tiene todos los signos y síntomas, pues, que ustedes ya conocen perfectamente, y donde los exámenes auxiliares más importantes son lo que ven ustedes en la lámina: un hemograma, un examen completo de orina para tener una idea si estamos frente a una infección, y lo más importante, el urocultivo con su respectivo antibiograma. La terapia, una vez tomado el urocultivo tenemos que iniciar una terapia. Generalmente son mezclas de antibióticos, porque la infección, si bien predominan las enterobacterias gram negativas, Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, etc., debe ser endovenosa, ¿no? A base de ampicilina y gentamicina, o ampicilina, gentamicina, amicacina. El tratamiento se debe mantener hasta que desaparezca todos los síntomas y completar hasta unos 10 días de tratamiento. Si cuando llegue el resultado del urocultivo podemos continuar con los mismos antibióticos o modificarlas según lo que nos dice el urocultivo. La siguiente. Cuando hablamos que estamos frente a fiebre puerperal o a morbilidad después del parto, ¿no? Hablamos de eso cuando tenemos temperatura, o sea, fiebre por encima de 38 grados o más, registrada en 2 oportunidades con intervalo de 24 horas, y que aparece entre el segundo a 10º día después del parto o cesárea. ¿Sí? Ya, la siguiente. La morbilidad de las infecciones puerperales afecta del 2 al 8%, ¿no? Y es responsable de la mayor parte de la morbilidad que se asocia al parto y al puerperio, ¿no? Esto, por supuesto, cuando una mujer tiene algún problema de este tipo, está perturbada su relación entre la madre e hijo por el mismo temor que tiene la madre de contagiar, entre comillas, al hijo. Los costos de la atención también aumentan considerablemente, y entre nosotros también es una de las 3 causas de muerte materna en el Perú. El 70% de las infecciones que se dan son mixtas. Vale decir, se deben a bacterias aerobias y bacterias anaerobias, gram positivas o gram negativas. Los loquios, que es un medio de cultivo, digamos, excelente, generalmente son promovidos o se incrementan debido a bacterias anaerobias. Es mucho más frecuente, hasta 10 veces más frecuente, las infecciones después de un parto operatorio, o sea, una cesárea, que de un parto vaginal. Y las que están asociadas al estreptococo, grupo A o B, son sumamente agresivas. Solamente en 20% de las mujeres con fiebre antes de las 24 horas se halló infección pélvica, contra un 70% después de las 24 horas. Esto significa que debemos esperar, si hay una infección, que la fiebre en la mayor parte de nuestros pacientes sea después del primer día posparto. Como ven en este esquema, hay una serie de factores de riesgo que son válidos para todas las infecciones que se producen, ¿no? Que es un estado socioeconómico bajo que se caracteriza porque hay anemia y malnutrición, partos operatorios, cuando hay ruptura prematura de membranas, especialmente si esta es prolongada,
cuando el trabajo de parto también es muy largo, que da lugar a muchos tactos vaginales, y cuando la paciente tiene antecedentes de infección vaginal. Cuando tenemos frente a nosotros una paciente con fiebre, una puérpera con fiebre, tenemos que examinar de la cabeza a los pies, porque si bien los problemas de fiebre más frecuentes de una puérpera son los que tienen que ver con el área del parto, digamos, el útero, los genitales, operaciones cesáreas, etc., eso no significa que no pueda ser originada por una infección a otro nivel. Vamos a hablar sobre la endometritis puerperal. La endometritis puerperal, como su nombre lo indica, es una infección después del parto que se da en el endometrio. Esto a veces se circunscribe al endometrio, pero con mucha frecuencia puede comprometer el miometrio e incluso traspasar hasta convertirse en una panmetritis o hasta incluso una pelviperitonitis. Se da del 5 al 15% de todos los partos, ¿no? Generalmente los gérmenes patógenos luego del parto invaden la decidua uterina, y esta infección, ¿no? Se favorece cuando hay restos placentarios o hay ruptura prematura de membranas, y si es prolongada con mayor razón. Es la primera causa de fiebre puerperal, la endometritis, primera causa de fiebre puerperal, y una de las principales causas de muerte materna también en nuestro país. Los gérmenes más frecuentes, como pueden ver ustedes ahí, son, la mayoría son anaerobios, peptostreptococos, peptococos, bacteroides, clostridios, enterococos, estreptococos, y también la Escherichia coli, por supuesto. Entre los factores asociados, de los que ya he mencionado, mujeres de bajo nivel socioeconómico, ruptura prematura y prolongada de membranas, a veces los trabajos de partos prolongados, múltiples tactos, partos traumáticos, ya sea porque son partos instrumentados o porque son partos muy distóxicos, puede ser porque haya retención de restos, cuando haya necesidad de extraer manualmente la placenta, porque se han olvidado gasas después de una episiotomía especialmente, y por supuesto si hay una cesárea en condiciones de riesgo. Siguiente. Los síntomas y signos son la fiebre, como ya se ha mencionado, los loquios malolientes, dolor uterino en hipogastrio. Mucho cuidado con los loquios. Puede haber endometritis sin que los loquios no sean fétidos, no sean malolientes. ¿Ah? Eso depende de qué bacteria sea la que está originando la endometritis. O sea, no necesariamente que los loquios no sean malolientes descarta la endometritis. Cuando hay dolor uterino intenso y el útero no se ha contraído, estamos hablando de un signo ya de peligro de que la infección sigue incrementándose. En estos casos puede haber dolor a la presión abdominal y a la movilización del cuello. Si la infección continúa, ¿no? Si persiste la fiebre, tenemos que sospechar que sea complicado, que hay otros focos o que la infección ha avanzado. Tenemos que pensar, podemos estar frente a una tromboflebitis pélvica séptica, un absceso, una pelviperitonitis, incluso en un shock, ¿no? Ahora, si se produce embolia pulmonar, podemos llegar a la muerte muy rápidamente. Cuando las pacientes se recuperan de estos problemas ya complicados, generalmente dejan secuelas, y esas secuelas se objetivan muchas veces por manifestación de las pacientes de dispareunia, por ejemplo, dolor pélvico recurrente e infertilidad secundaria. ¿Cómo evoluciona la endometritis? Puede solamente comprometer, como les manifesté, el endometrio únicamente, pueden abscedarse, pueden infectar las venas e incluso propagarse hasta producir una pelviperitonitis. Los exámenes auxiliares son los exámenes que pedimos para cualquier infección,
Obviamente, si tenemos leucocitosis más desviación izquierda o leucopenia más desviación izquierda, estamos hablando de una infección muy severa. Los cultivos de loquios no nos ayudan mucho, porque la flora es polimicrobiana y los cultivos van a ser, digamos, no nos van a ayudar. El hemocultivo sí nos puede ayudar, porque hay bacteriemia, y en una ecografía podemos observar un útero subinvolucionado con retención de restos, o incluso podemos detectar abscesos, un absceso pélvico. La siguiente. Cuando tenemos una endometritis puerperal tenemos que pensar en otras infecciones, como infección también de la episiotomía, infección urinaria, podemos pensar infección de la herida operatoria, ingurgitación mamaria o finalmente infección de vías respiratorias, otros cuadros. El manejo médico a base de antibióticos de amplio espectro y que estén orientados a tratar bacterias gram positivas y gram negativas, aerobias y anaerobias, ¿no? Esto debe ser manejado ya, si el cuadro es severo, en unidades de cuidados intensivos, porque en muy pocas horas la paciente puede empeorar y puede incluso hasta morirse, ¿no? Si no se da, no se ven o no se objetiva que hay mejoría, se tiene que estar cambiando de antibióticos, usando cada vez más de otro nivel, o por ejemplo, si son cefalosporinas, usar pues de tercera o hasta de cuarta generación si es posible. La siguiente. El manejo quirúrgico se hará exclusivamente por médicos con mucha experiencia. Con mucha experiencia. Esto no es un manejo que pueda hacerlo alguien que recién está comenzando en la especialidad, y menos aún, ustedes me disculparán, un interno, por ejemplo, ¿no? De ninguna manera, es sumamente peligroso, el útero está hecho una gelatina y con mucha facilidad se puede perforar. Si hay sospecha de que hay un absceso en el fondo del saco de Douglas, tenemos que hacer una punción por el fondo del saco posterior vaginal para drenar esa pus. Si no hay mejoría y hay signos ya de peritonitis, tenemos que obligados a hacer una laparotomía que de repente puede condicionar una histerectomía abdominal. De lo que se trata es de salvar la vida de esa paciente. Siguiente. Siguiente. La ingurgitación mamaria es un cuadro relativamente frecuente que se caracteriza básicamente porque hay mucho dolor en ambos senos, ¿no? Los senos están tensos, están dolorosos ambos, hay fiebre, pero es una fiebre que dura generalmente 24 horas y que no compromete el estado general de la paciente, ¿no? Lógicamente tenemos que descartar que sea una mastitis. En la ingurgitación mamaria es un cuadro bilateral, mientras que en la mastitis generalmente es unilateral, y no dura más de 24 horas la ingurgitación. Cuando hay ingurgitación mamaria no se debe restringir la lactancia, ¿no? Tenemos que dar analgésicos, tenemos que ayudar con calor local, tenemos que explicar bien a la madre, compresas frías, ¿no? Y excepcionalmente, pues, salvo que sea una madre no lactante, tenemos que ser inhibidores de la lactancia, o sea, cortar la leche. En esos casos se acompañará de vendaje en las mamas, disminución de la ingesta de líquidos, analgésicos. Bien, la mastitis es la infección de las mamas que puede llegar hasta abscedarse, ¿no? Los gérmenes más frecuentes todos son gram positivos y presentes en la piel. El diagnóstico por la temperatura, el malestar general, ¿no? La mama está sumamente dolorosa, está enrojecida, hinchada, se puede detectar linfangitis y alza térmica, ¿no? Evidente. El tratamiento, cuando estamos frente a un absceso, es el drenaje, sin ninguna duda.
tenemos que usar antibióticos antiestafilococos o antiestafilocócicos por 7 o 10 días, que puede ser cualquiera de los antibióticos que ustedes observan ahí, ¿no? Si son alérgicas a la penicilina, le daremos pues eritromicina. La siguiente. En algunos casos de mastitis hay que suprimir la lactancia, ¿no? En esos casos habrá que usar un vendaje, analgésicos, restringir los líquidos y usar fármacos como la bromocriptina, que es lo que hay en nuestros hospitales, o la lisurida o cabergolina, las dosis ya mencionadas. La siguiente. El absceso mamario, ya se ha hablado varias veces de esto, básicamente ya es de tratamiento quirúrgico, se debe debridar el absceso, dejar un dren o una gasa y hacer curaciones 2 veces al día. También se recomienda la inhibición de la lactancia en estos casos, por lo menos de ese seno comprometido. Ahí ustedes ven una incisión baja, abdominal baja de una herida infectada de cesárea, ¿no? Ven ustedes edematosa, entreabierta, brillante por el edema, es una infección de herida operatoria. Vamos a hablar ahora de las infecciones. Siguiente. Vamos a comenzar con la infección de la herida perineal. Ustedes tienen que tener muchísimo cuidado cuando se haga una episiotomía y más aún una episiorrafia. Acuérdense que están muy cerca al ano, constantemente puede haber salida de secreción fecal, ¿no? O restos de heces por el ano. Entonces uno tiene que estar lavando constantemente. Ustedes tienen que estar lavando constantemente, ya sea con agua y jabón, que lo que tienen a la mano, y cuando llegue el momento de hacer la sutura, la episiorrafia, tienen que volver a lavar, tienen que, si es posible, tapar el ano y, por supuesto, cambiarse de guantes, volverse a lavar ustedes, etc. Este es un procedimiento quirúrgico que requiere mucho cuidado. Muchas veces este tipo de cirugía, ¿no? La episiorrafia, se la deja, entre comillas, a los internos, a los señores internos, o el R1 es el maestro, ¿no? Y ¿qué ocurre? Que uno cuando ve a estas pacientes en los consultorios, las ve con toda la episiorrafia dehiscente, ¿no? Y con serios problemas, porque cada vez que la paciente orina, ¿no? La orina le hace verajudas, pues, a la pobre paciente, y por supuesto se acuerda del doctor que le ha hecho la sutura, ¿no? Constantemente, y no creo que a nadie le guste que se acuerden de uno por ese motivo. Entonces tienen que, repito, tomar todas las medidas de asepsia, antisepsia, cuando hagan una sutura, una episiorrafia. Esta es muy buena técnica, pero hay que saber hacerla bien. ¿Cuándo debemos sospechar que estamos frente a una infección de la episiorrafia? Cuando hay obviamente mucho dolor, la paciente se queja que no puede ni sentarse, ustedes observan que hay edema, los puntos están sumamente tensos, hay eritema, ¿no? Y puede haber incluso salida de secreción purulenta a través de los puntos, ¿no? El manejo es limpieza, antibióticos analgésicos, y si se evidencia un absceso, tenemos que cortar los puntos para que drene el absceso. Dar antibióticos. Si se ha abierto ya totalmente la episiorrafia, tenemos que dejarla que granule por segunda intención. Siguiente. Vean ustedes, no quiero asustarlos, pero esta lámina está en el Williams, ¿no? Y es un cuadro de fascitis o fasciitis necrotizante, ¿no? Yo no he tenido oportunidad de ver esto en episiorrafias, he tenido oportunidad de ver en heridas de cesárea, pero como ven ustedes, cuando se da esta condición, se tiene que proceder inmediatamente a hacer un drenaje quirúrgico, ¿no? Muy rápidamente en sala de operaciones, por supuesto, y vean ustedes, en este caso la paciente se ha salvado, pero todo este cuadro es pues
comprenderán, terrible, ¿no? Es para salirse corriendo. Ven ustedes unas tremendas incisiones que hay que hacer para extirpar el tejido necrótico y evitar que la infección se siga propagando, porque si esto se deja, en horas se puede llegar a esto. De ahí la importancia de que la técnica de la episiorrafia, ¿no? Como cualquier otra técnica, tiene que ser una técnica depurada, se tienen que tomar los mayores cuidados. Siguiente. Bien, la infección de herida operatoria tiene las mismas pautas, ¿no? Muchas veces no hacemos una adecuada asepsia de la pared abdominal o tenemos frente a nosotros una paciente malnutrida, una paciente anémica o una paciente obesa, ¿no? El tiempo quirúrgico prolongado de alguna manera contribuye también a las infecciones de heridas operatorias. O si la paciente tiene algún cuadro asociado de inmunosupresión, ¿no? ¿Sí? El manejo es explorar la herida, siempre que haya fiebre, drenar si hay la sospecha de un absceso, por supuesto antibióticos, analgésicos y curación por lo menos 2 veces al día, ¿no? Si ya la herida está totalmente infectada, abscedada, hay que abrirla por completo y dejar que cierre por segunda intención. Explicar bien a la paciente de qué se trata y que tenga cuidado, que si ella sigue las indicaciones que se le da, va a mejorar y va a recuperarse. Finalmente, no se olviden de que las infecciones en obstetricia son frecuentes y muchas de ellas se pueden evitar si ustedes toman las debidas precauciones. Muchos gérmenes están involucrados en su causa, por lo mismo que la flora microbiana del aparato genital es múltiple. Las normas de bioseguridad son un factor de protección y siempre debemos tratar de hacer un diagnóstico temprano. Los antibióticos tenemos que usarlos con mucha tranquilidad, ¿no? Y juiciosamente para no estar produciendo resistencias bacterianas. Muy bien, eso es todo. Gracias por su atención. Si hubiera alguna pregunta, estoy a su disposición. Benito, ¿puedes leer el chat? ¿Hay preguntas en el chat? No hay ninguna, creo, ¿no? No veo. No, no hay ninguna, doctor. Ya, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de pasar lista? A ver, voy a pasar lista. Aquí hay una que dice, en el caso de mastitis siempre se debe suspender la lactancia. No, solamente obviamente si la mastitis es en un solo lado, que es lo frecuente, se saca la leche con este aparatito para sacar la leche, y se trata del otro seno, puede seguir dando de lactar. Una pezonera. Pezonera, sí. Se saca una pezonera y el tratamiento continúa, ¿no? Ya, mientras que van pensando, voy a tomar lista, por favor. Ya un ratito, doctor, de aire, ¿ya? Sí, adelante, doctor. Ya, a ver, atención a la lista, por favor. Arce Zapata Arturo. Arce Zapata Arturo. No está Arce Zapata. Doctor, soy yo, Arce Zapata Arturo. Ya, por favor estén atentos, ¿ya? Ya, ok. Bustamante Rodas Irving. Buenos días, doctor, presente. Gracias. Campos Palacios Arón. Campos Palacios Arón. Campos Palacios Arón. Falta. Excusel Torres Héctor. Excusel Torres Héctor.